abrir nuestras Biblias. Gloria a Dios, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1. Doy gracias al Señor por el trabajito que pudimos hacer ayer. Gloria a Jesús, varones y mujeres que estuvieron. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a ver qué más se puede hacer luego, que no nos olvidemos después de la primera vez. Que Dios nos guíe, podamos hacer algunas cosas más en la iglesia del Señor, materiales, espirituales, que Dios nos guíe. Gloria a Dios. Ayer estuvimos 12, creo que éramos, trabajando en la casa del hermano Nicolás. Y en este caso más trabajan los muchachos. Yo soy como el motor nomás. Y a veces soy el volante nomás, a dar dirección nomás. Hay que aprovechar esa fuerza 0 kilómetros que tienen ahí algunos de los muchachos. Hay que desgastarlos un poco, quemen energías en el Señor. Gloria a Dios, que puedan servir a Dios y puedan experimentar lo que es servirle a Dios. Es una cosa preciosa poder servir a Dios, pero saber y sentir que uno lo hace para el Señor. Dios nos permite ver muchas cosas que de otra forma a veces no podemos ver y no podemos entender, no podemos sentir cuando estamos en el terreno del servicio, en el terreno de la batalla. Así que gracias al Señor por ese tiempo que tuvimos ayer para hacer un trabajo. Gloria a Dios. Gracias. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Dice así en el versículo 68. Leemos el nombre del Señor Jesús. Dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Amén. Gracias, Padre Santo, bendecimos tu nombre, agradecemos, Señor, por este día que nos has traído para estar en tu casa de oración, para buscar tu comunión, Dios mío, cada uno de nosotros. Damos gracias por todas tus palabras, cuanto has hablado en nuestras vidas. Pedimos, Señor, que también por esta palabra puedas alumbrar nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús pido tu gracia de entender y hablar según tu voluntad y tu renuevo, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Gracias. Gloria a Dios. Alabado. Dios cambia nuestras vidas. Es su propósito y su voluntad. Nosotros muchas veces, hermanos, no podemos ser transformados por Dios. Necesitamos ver lo que Dios nos quiere cambiar dentro de nosotros. Muchas veces no se produce ese cambio porque nosotros no reconocemos lo que Dios nos está hablando. En nuestro corazón está la raíz de todas las cosas que Dios quiere cambiar en nuestra vida. Cuando venimos a la casa del Señor, especialmente aquí que estamos sentaditos para el Señor, Dios quiere mostrarnos
lo oculto, lo desconocido, lo que nadie más puede saber, ni nosotros mismos de nuestras propias personas, es nuestro corazón. Dios quiere revelar lo oculto de nosotros. Nosotros estamos distraídos cuando Dios habla. Estamos haciendo otras cosas, estamos pensando en otras cosas, hablando de otras cosas, cuando Dios nos está queriendo mostrar lo desconocido, lo oculto de nuestro ser, para poder transformarlo, para poder cambiarlo. Después nos vamos a nuestros hogares sin haber recibido la oportunidad que Dios nos ha dado de conocer algo más de nuestras personas. Nosotros sabemos lo que hay en nosotros. Dice la palabra que el espíritu del hombre sabe las cosas del hombre, pero las cosas manifestadas, lo que está en el corazón, el problema real, la raíz del asunto, no lo podemos conocer. Solo Dios. Él nos quiere revelar. Nosotros nos vamos perdiéndonos la única oportunidad que tenemos de ver las cosas ocultas que están dentro de nosotros. No se distrae. No es por mí, aunque sea irreverente para el que habla distraerse y hacer otras cosas. No ese es el problema. El problema es yo y Dios. No poder ver lo que Dios me quiere mostrar y luego no poder cambiar. Esta palabra dice, hermano, en el versículo 73, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Librados de nuestros enemigos les serviríamos sin temor en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Yo tengo una pregunta para todos nosotros como iglesia del Señor. La iglesia del Señor es de parte de Dios, según el plan de Dios, según su voluntad. La iglesia del Señor es sierva de Cristo. Amén. Amén. La iglesia del Señor es sierva. Ahora mi pregunta es, ¿qué grado de independencia y de libertad tiene la iglesia del Señor para ser su sierva? Este versículo dice que Dios nos libertó. Dios hizo un juramento que hasta allí no se había cumplido a los padres de la fe. Se cumplió en el Señor Jesucristo la promesa de Dios Padre, que había de conceder, dice, que libertados de nuestros enemigos les serviríamos en santidad y en justicia delante de Dios todos nuestros días. Dios nos tomó a nosotros para salvación y nos dejó sobre la tierra para servirle y para manifestar su gloria, para ser sus siervos, para estar nosotros al servicio de su voluntad, libres de nuestros enemigos, para poder servirle en santidad, para poder servirle en justicia, para poder servirle todos nuestros días. Ese era el propósito de Dios. ¿Qué grado de independencia tengo yo para ser siervo del Señor Jesucristo? ¿Qué grado de libertad de mis enemigos tengo yo para ser siervo del Señor Jesucristo, exclusivamente siervo del Señor? Dios no comparte, hermano, con nadie lo que Él tomó para sí mismo. Dios no nos hizo siervos ocasionales, servidores de una tarea, servidores de un solo ministerio. Dios no nos llamó a alguno de nosotros, a ellos para ser los músicos, a ellos para ser los cantores, los coristas, a mí para ser predicador. Dios no me llamó para ser un predicador. Dios me tomó como hijo y me hizo su siervo por gratitud al Señor. Mi condición delante de Dios es ser siervo de Dios, y la condición de cada uno de nosotros es ser siervo de Dios, pero siervo de condición delante de Él.
No siervo circunstancial para una tarea, como los que hacen una changa en algún trabajo. Usted va por la calle, anda con su maquinita, alguien le paró con su cortadora de pasto, dice: señor, ¿qué anda haciendo? ¿Cortando el pasto? Si no lo córteme aquí. Y usted tiene un pago por el trabajo que hace. Y después se va, pero usted no es siervo de esa casa ni de esa persona. Usted hizo una changuita, como decimos nosotros, un trabajo ocasional, circunstancial, y después se fue. No tiene nada más que ver con esa gente. Dios nos tomó a nosotros y somos sus siervos. Y para ser sus siervos nos dio libertad completa de todos los que nos tenían prisioneros de alguna forma en nuestra vida antes de conocerle al Señor Jesucristo, para que pudiéramos servirle con libertad, siendo servidores de Cristo y solamente del Señor Jesucristo y de nadie más. Pregunto, en este tiempo, el Señor Jesucristo, cuando estuvo sobre la tierra, Él les dijo a sus discípulos: levantad los ojos y mirad los campos, están listos para la siega. Y dijo: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Tenía en ese momento solo 12 hombres detrás suyo. Ahora yo pregunto, en este tiempo, ¿los obreros son pocos en la obra? Respóndame usted. ¿Son pocos o son muchos? Hermano, ¿pocos? Amén. Amén. Son pocos. Para algunos son muchos, parece. Pero no, mi hermano. Son tan pocos como fueron en ese tiempo. Aun cuando la iglesia del Señor se haya multiplicado y los llamados al servicio sean muchos, los llamados al ministerio sean muchos, los siervos obreros del Señor, las siervas del Señor son pocos. Muy, muy pocos. Y la obra ha crecido mucho más todavía. Los obreros siguen siendo pocos. ¿Por qué, hermanos, son pocos? ¿Por qué son pocos los siervos? Porque nosotros no estamos del todo libres como el Señor nos dejó cuando Él nos tomó como hijos para ser sus hijos y para ser sus siervos. De alguna forma la iglesia del Señor ha vuelto a algún tipo de esclavitud espiritual. Algún tipo de esclavitud nos ha vuelto a atar otra vez y no nos ha dejado la libertad completa para ser servidores del Señor Jesucristo exclusivamente para su voluntad. Él es nuestro Señor. Y ser siervo de Dios no es un servicio ocasional. Ser siervo de Dios en la palabra es ser esclavo, con la misma palabra de esclavo y con el mismo título y con la misma condición del esclavo que no tenía voluntad, que se entregó por necesidad, lo compraron, por necesidad, o que se entregó voluntariamente por amor de su Señor, como dice la palabra de Dios. Esa es la clase de siervo que Dios dice en la Biblia, completamente entregado para Dios. Una sola vez rindió su voluntad y no se vuelve más atrás. No hay forma de que se vuelva, no hay ley que lo liberte cuando el siervo y la sierva de Dios se entregaron voluntariamente para ser del Señor Jesucristo. Nosotros lo que estamos viendo es que la iglesia del Señor, hermano, no puede hablar de Cristo, no puede hablar de las virtudes del Señor Jesucristo, no puede hablar porque no es del todo su siervo y su sierva. No puede hablar y ministrar contra el mundo y su sistema, porque de alguna forma el mundo y su sistema nos han enredado y nosotros no podemos, hermano, porque nos entregamos voluntariamente a ese sistema del mundo, no podemos hablar en contra de ese sistema. Y la iglesia es un cuerpo enfrentado contra el sistema del mundo en su forma de vida. Dios la separó. Le dio un lugar enfrentado contra el mundo y su sistema.
Si nosotros volvemos a subyugarnos, a estar bajo esa esclavitud, enredados en el sistema del mundo, no podremos anunciar un mensaje, una administración contra ese sistema y que saque al hombre de ese sistema vano y perverso en el cual vive. La iglesia fue puesta para predicar contra el pecado y ministrar para sacarlo al pecador de su condición de pecado, enemigo de Dios, enemigo de Cristo, y traerlo otra vez a la libertad que Dios prepara del pecado para el hombre. Pero no puede ministrar cuando está atada al pecado de alguna forma. Si nosotros en este tiempo, hermano, la mayoría de los mensajes, el mayor porcentaje de predicaciones que usted escuche, no pueden hablar contra el pecado y ministrar para sacar al hombre de su condición, es porque los predicadores de alguna forma estamos involucrados en alguna clase de pecado. Tímidamente haremos un reclamo, un consejo, un aliento, pero no una administración que ponga al hombre en la luz, que lo confronte con su realidad, que lo ponga delante de Dios como es el Señor, para que pueda arrepentirse y traer su vida delante de su presencia. Muchos de nuestros hermanos y hermanas no tienen tiempo para Dios, para servir. ¿Por qué? Porque están metidos del todo en sus cosas naturales, materiales. Les han subyugado, les ha esclavizado de alguna forma el pensamiento y el corazón, y allí están para servirle enteramente. Tienen un trabajito, 8 horas, ejemplo. ¿Cuántas horas trabaja? 10. Tiene un turno de 12. ¿Cuántas trabaja? 14. ¿Quién le obligó a hacer horas extras? Hermano, tengo cuentas que pagar. ¿Quién le obligó a hacer cuentas sobre sus posibilidades? ¿Sobre las bendiciones de Dios? ¿El diablo? No. El mundo y su sistema nos influenciaron. Pero yo soy el que se endeudó más allá de los límites de mis posibilidades. Entonces ahora hay que hacer más tiempo. No tenemos tiempo para Dios. Si tuviera tiempo, le serviría. Dice, en verdad yo quiero servirle. No, en verdad no queremos servirle como el Señor tiene que recibir nuestro servicio. Miren lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. Versículo 1. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mayordomo. Vamos más abajo, versículo 12. Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios, Mamón. El Señor Jesucristo dijo: no puedes servir a 2 señores. Es un engaño en nuestro corazón creer que servimos al Señor Jesucristo, pensar que servimos al Señor Jesucristo cuando tenemos nosotros una ligadura que nosotros mismos hemos vuelto a permitir cuando Dios nos libertó de todos nuestros enemigos para poder servirle a Él en santidad, en justicia todos nuestros días, libre de toda atadura y libre de todos nuestros enemigos. Nosotros por ambición volvemos, no se vuelve por otra razón, hermano. Cuando usted dice tengo cuentas que pagar, algo le llevó a endeudarse innecesariamente. Así es. Si podemos vivir de las bendiciones de Dios, haremos cuenta, hermanos, siempre en la bendición que Dios nos ha dado, y seremos administradores de esa bendición que Dios nos ha dado. Dice, hermano, ¿no puedo sacar crédito? Sí puede sacar crédito.
Le voy a deber a alguien, mientras no te pases de la fecha de pago, no se te va a contar como deuda, aunque usted sepa que tiene que pagar. No estará en infracción. Pero ¿cuánto de la bendición de Dios usted puede administrar para pagar sus cuotas? Que no le saque tiempo a Dios. Que cumpla la palabra de Dios, que dijo: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué nosotros le sacamos a nuestro Señor verdadero, al que nos da las bendiciones, al que nos prepara los días, las horas, la fuerza para hacer dinero, la fuerza para trabajar, nos da la facultad de disfrutar de todos los bienes que nos ha dado, la facultad de disfrutar de la familia que nos ha dado, de los amigos que nos ha dado, del lugar de honra del ministerio? ¿Por qué le sacamos a Él para darle al Dios Mamón? Porque de alguna forma Él se está enseñoreando otra vez de nosotros, nos está volviendo a la esclavitud. Pregunto yo, ¿nos estará volviendo a la esclavitud? ¿Estará atando otra vez de alguna forma con sus ligaduras nuestra vida? Servirle a las riquezas, estar al servicio de hacer dinero, pensando, aunque no lo alcance, muchos de nosotros no lo alcanzamos, pero se va nuestra mente, se va nuestro día, se va nuestra fuerza, se va el intento de nuestro corazón. ¿Cómo vamos a hacer? Sacamos aquí, ponemos allá, sacamos allá, ponemos allá. Somos inversionistas mentales, ilusionistas. Por lo menos los inversionistas que tienen plata, ellos en verdad sacan y ponen, pero plata. Por lo menos ellos tienen. Dice: saco de aquí, pongo ya, saco el dinero. Bueno, algo ven. Pero nosotros, ¿qué vemos? Generalmente no vemos nada. Pero seguimos, porque de alguna forma tenemos una ligadura que no nos permite, aunque no hagamos nada multiplicando dinero, no nos permite servir con libertad, con tiempo, con mente, con fuerzas, como decía estos días pasados la palabra, aplicando todo nuestro ser al Señor nuestro, al que quiere ser solo Él nuestro Señor y nosotros sus siervos. ¿Qué grado de libertad y de independencia yo tengo del Dios Mamón para ser siervo del Señor Jesucristo? ¿Cuál es mi grado de independencia? ¿Quién es el que me provee a mí? El Señor, pero no el Señor Jesucristo. El Señor, como le dicen las hermanas a los patrones, el Señor fulano, la señora María, la señora Marta, el señor Mengano. Dice: no, porque el Señor ya va a venir. No, porque la señora me pidió que me quede, por eso no congregué. La señora me dijo que me quede en su casa. La señora me dijo que tanto ese título, mis queridos hermanos, solo uno ostenta, nadie más. Gloria a Dios. Pero nos pide el Señor y la señora. Le han sacado los tiempos del Señor Jesucristo. Ellos no pueden llevar el tiempo que es de Dios. El tiempo que es de Dios es usted el administrador para servirle al único Señor, al que le rescató, al que le libertó. Mamón no tiene que esclavizar su vida. Dios le da bendiciones cuando usted se rinde a Él. Bendiciones que usted no puede siquiera, hermano, abarcar con sus brazos. Le da siempre sobreabundante. Usted tiene 6 sillas, se sienta en una sola. Dígame qué le falta. Tiene una mesa para 6 personas, siempre ocupa la misma. Nosotros tenemos una mesa con 6 sillas en el comedor, una mesita redonda que hice para la cocina. Siempre comemos ahí, la mesa del comedor. La usamos solo cuando viene más gente, nada más. Esa bien podría estar de más. Dios nos ha dado en bendición sobreabundante, más que lo que yo puedo disfrutar. Lo tengo ahí, está ahí, me la dio Dios. Pero no es una necesidad. ¿Entiende? Así somos nosotros. ¿Cuánto más puedes abarcar? Hermano, cuando Dios nos da cosas
cosas que están por encima de lo que nosotros podríamos llegar a tener. La facultad de disfrutar en lo poco que nos da, en lo mucho que nos da según su voluntad. Podemos disfrutar plenamente. Cuando usted corre, cuando yo corro, no podemos disfrutar. Solo es aflicción, como dijo el predicador, mal doloroso. Lo disfrutan otros, no viene con la bendición de Dios. No volvamos a esa esclavitud. El Señor dijo: no puedes servir a dos señores. Amas a uno y menosprecias al otro. Esa es la realidad. Usted puede comprobarlo, yo puedo comprobarlo. No podemos hacerlo. Solo uno tiene que ser el que tiene el señorío, el que lleva nuestra voluntad y el que lleva nuestras fuerzas. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, aquí hay un orden de Dios desde el versículo 9 para adelante, 6, 9. Hay un orden de Dios, para que usted entienda, es como una especie de canal, podríamos decir. Y nosotros, para poder decir que estamos allí, tenemos que entrar en ese orden, en ese canal. Si no estamos allí adentro ordenados, hermano, no podemos decir que estemos viviendo esta forma de vida. Sabiendo, dice, que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, y aquí es administración voluntaria en nuestras vidas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Luego usted sigue estos versículos, el 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, quizás todos nosotros, si nos preguntan, nosotros decimos: estamos en el tiempo de la gracia. Y sí, en verdad estamos todos en el tiempo de la gracia. Pero no estamos viviendo todos la gracia de Dios. Así es. Hay hermanos que viven todavía en el tiempo de la ley y viven bajo la ley. Aún estando en el tiempo de la gracia y bajo la gracia de Dios. Dios nos libertó en Cristo de la esclavitud del pecado. El pecado reinó, se enseñoreó del hombre. El hombre fue su esclavo, su siervo, y todos sus seres fueron sus miembros, instrumentos de iniquidad para hacer pecado. Ahora dice este versículo: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Puede el pecado volver a hacernos, atarnos en esclavitud para obedecerle? No tendría que ser así.
La palabra de Dios, la gracia de Dios dice que me tomó o le tomó a usted, le trasladó a la libertad para que usted sea siervo de Cristo, su cuerpo y sus miembros instrumentos de la justicia de Dios para servirle al Señor. La realidad de la iglesia del Señor, del pueblo en general de Dios, dice que muchos de los hijos de Dios, de los cristianos, se han atado a alguna forma de pecado otra vez. No que cayeron una sola vez, se arrepintieron y volvieron al señorío de Cristo, sino que permanecieron bajo la esclavitud del pecado. No se pudieron arrepentir, no pudieron volverse otra vez al señorío del Señor Jesucristo, bajo su ley, bajo sus palabras, bajo su ordenanza para vivir la forma de vida que Dios tiene preparado. Han quedado en la esclavitud del pecado y no pueden ministrar al Señor Jesucristo. No pueden hablar de Dios. No pueden ministrar a Dios como tiene que ser. No lo pueden poner en oposición contra el pecado. De alguna forma dice Dios, mira el corazón. Lo importante para Dios es el corazón. Dios ve tu corazón y lo deja seguir al hombre en su condición de vida pecaminosa. No hay libertad de hablar contra quien nos está enseñoreando cuando nosotros voluntariamente hemos vuelto a la esclavitud. Dios nos ha dado libertad para ser solo sus siervos, no esclavos del pecado, siervos del pecado, sino siervos de Cristo para hablar contra el pecado, no contra el pecador, sino contra el pecado, la condición de pecado, y sacarlo al hombre, hacerle ver el amor, la misericordia de Dios y una vida sin pecado que Dios nos tiene preparados. Los mensajes se transforman solo en mensaje de aliento. Yo te aliento que hagas, yo te aliento que sigas, yo te aliento que busques, yo te aliento que sirvas, yo te aliento que actives, yo te aliento, te aliento, te aliento y te aliento. Pero sin mirar adentro la condición en la que uno está. Necesita el hombre salir, la mujer salir, entregar voluntariamente su vida al señorío de Cristo, ser exclusivamente de Él, para no tener, hermano, ninguna amistad con el pecado. Pablo escribe a los Corintios y dice, no tiene nada que ver la justicia con la injusticia, están opuestos. No hay punto en común, no hay concordancia. En algún punto, si van por el mismo camino, va a haber concordancia. Van a estar los dos en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Usted pone en una misma calle dos vehículos, aunque vayan en la misma dirección, en algún momento van a andar juntos. Si vienen enfrentados, en algún momento van a estar juntos en ese mismo camino. Pongan un cable, dos hormiguitas, en algún tiempo, si vienen por el mismo cable, van a concordar en ese camino. Pablo dice, no hay concordancia, no hay comunión entre la justicia y la injusticia. No están de ninguna forma en el mismo camino. Dios nos ha separado, Dios nos ha puesto en caminos diferentes. Dios está en oposición. El Señor plantó su iglesia y puso en oposición contra el infierno, contra las huestes de maldad, contra el pecado, contra todo el sistema que nosotros vemos. Solo los administradores que están en esta condición ven de alguna forma hacerlo concordar. No hay concordancia, no hay comunión. No hay punto en común para nada. Nosotros necesitamos entenderlo y necesitamos la libertad de ser siervos solo del Señor Jesucristo. ¿Cuál es mi grado de libertad? ¿Cuál es mi grado de independencia para poder hablar solo de Dios y solo de parte de Dios? Si somos así, somos siervos del Señor Jesucristo, libres, independientes para ministrar contra Mamón, el Dios de las riquezas. ¿Cómo se hace, hermano? Una de las mejores condiciones que uno puede alcanzar es no tener problema con Mamón, no tener problema con el dinero. Si tiene mucho, no ande, hermano, consolándose viendo el bultito en el lugar donde usted vaya escondido. Cuando uno hace un toquito y llega a encanutarse allí un lindo bultito de pesos o de dólares, no va a
hace a cada rato abrir su cajita fuerte. Ahí está. Lo tiene en algún bolsillo escondido de algún saco y va y mete la mano y solo con tocarlo, ahí está. No lo tocó la esposa. Gloria a Dios. Y si lo tocó, ¿cuándo lo estoy tocando? No era para gastarlo en su casa. No hubo una necesidad. Pero me tenés que avisar para venir. Si hubo una necesidad, lo vamos a estar esperando en algún lugar que venga para avisarle. No es, gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué queremos el bultito? Como ver a la novia allí, está el bultito en algún lugar. Tenemos problema cuando tenemos, porque Él es nuestro Señor Mamón. Y cuando no tenemos, también tenemos problema. Líbrese, ruéguele al Señor que le ponga bajo su dominio, que le ponga bajo su autoridad, bajo su señorío. ¿Cómo es posible librarse de Mamón? Entrando al señorío de Cristo, bajo sus normas, bajo sus leyes, bajo su forma de vida que Él nos ha preparado. ¿Cuál es esa forma de vida? Cuando tienes poco, consideras la riqueza que Dios te ha preparado. Pero no solo la consideres, búscala. ¿Por qué no sirves como no tener plata? Aleluya. Decía, no importa, pero te hace mal. Y si no tenemos riqueza en el cielo, no podés ni orar. Si somos ricos en Cristo, no tenés ni un consejo. No solo consideres, busca las riquezas que Él te ha preparado. Un tesoro que sabes que está en el cielo y desde allí viene porque Él te lo ha provisto. Esa es nuestra riqueza fundamental, la riqueza esencial de un hijo de Dios. Después, todo lo que Él quiera acomodar, poco, mucho de cosas materiales. De esa forma no vamos a tener problema con Mamón. No hay problema, te alegras en lo que Dios te haya preparado. Y no es consejo para vagos ni consuelo para flojos. Contentarse con lo poco que Dios nos preparó, no es cruzarse de brazos y así ser rico en el cielo. No es para vago ni flojo el asunto de la vida cristiana. Dios te preparó una forma de vida que tiene que tener un equilibrio, como dice el libro de Hebreos 11. Gente que andaba errante por las cuevas y las cavernas de la tierra, pero tienen la otra balanza, el equilibrio justo. Hombres de los cuales el mundo no era digno. Esa gente no tuvo cosas materiales, pero tuvo una riqueza espiritual que no anduvieron ellos pensando. La tenían de verdad, eran poseedores de riqueza. Eso es lo que la iglesia del Señor tiene que tener, libre de mamón, sin ningún problema. Tiene mucho, gloria a Dios, ministra lo que tenga. Tiene poco, gloria al Señor, está contento. Tiene mucho todavía de las cosas espirituales. Dios nos ha dado libertad. Libertados del poder de nuestros enemigos para servirles sin temor, en santidad y en justicia todos nuestros días delante del Señor. Tranquilo, sencillamente feliz. Gracias, Señor. Poseyendo, hermano, las cosas que Dios te ha preparado. Aleluya. No andamos buscando nada más. Buscamos a Dios. Buscamos sus cosas, tomamos lo que Él nos ha preparado. No andamos buscando, afligiéndonos en cosas materiales. Tomamos las que Dios nos preparó. Somos servidores de Cristo para hablar de sus virtudes. Si tenemos problema con Mamón y las riquezas, no vamos a poder hablar del Señor en el día de nuestras limitaciones, de nuestra necesidad. Tampoco vamos a hablar de Él cuando las riquezas aumenten. Nos van a absorber y no vamos a tener tiempo. Nos vamos a deber a la señora, al Señor. Tenemos unos pesitos, no, pero la señora, no le puedo decir que no a la señora. A Cristo sí. A la señora no, al Señor sí. Al Señor Roberto no, pero al Señor Jesucristo sí podemos decir que no. No, porque la señora me ayudó mucho. ¿Quién te dijo que la señora te ayudó? Es solo un instrumento. Es un instrumento de tu Dios, de tu Señor.
Si nosotros vamos en el pueblo ayer, un caso particular de ayer, estuvimos trabajando, nosotros solo fuimos un instrumento. No, si no vamos a congregar porque me tengo que ir a compartir con los hermanos que estuvieron en casa. Ellos me ayudaron, sí, pero fuimos un instrumento. El Señor fue el que toca, el Señor es el que mueve, el Señor es el que se acuerda de ti, el Señor es el que no se olvida de ti, Él es el que te visitó, Él es el que vino, Él es el que te consoló. Nosotros solo instrumentos. Si Dios quiere cortar, no estará tu señora, no estará tu señor Roberto ni tu señor Tito. Cuando el Señor Jesucristo diga que se corta, se corta. Lo mejor es estar bajo su señorío. Él es nuestro proveedor. Acuérdate, yo soy quien te da las fuerzas para hacer las riquezas. ¿Quieres disfrutarlo? Acuérdate el libro de Eclesiastés. Dios le da a muchos, les permite tener, pero por sus fuerzas, sin la bendición de disfrutarlo. A otros cuando quiere les corta y no les permite ni con sus fuerzas tener, y a otros exclusivamente les da, los bendice para que disfruten. De ese grupo quiero ser yo. Con lo que Dios quiera dar, poco, mucho, pero quiero la facultad de disfrutar. Una esposa con la facultad de disfrutar, hijos con la facultad de disfrutar, unos pesitos con la facultad de disfrutar, un día de ojota y yorcito bermuda con la facultad de disfrutar. No que solo Dios me permita tirarme abajo de una planta en el verano, pero ni los mosquitos me dejen tranquilo. Sirva a Cristo, sirva a Dios. No puede servir a Dios y a las riquezas. No puede ministrar a Cristo con la esclavitud del pecado de ninguna forma. Y esta palabra dice: no reine. De Cristo no se enseñoreará más. Ya terminó su obra completa, le puso sello, ya está, nadie cambia eso. Pero nosotros nos dejó en nuestra voluntad: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis. No tiene ya poder, quiere darnos a entender, para someternos contra nuestra voluntad. No tiene autoridad ni poder para venir a tomarnos y robarnos como era antes. No puede, pero sí nosotros podemos darle lugar y volver voluntariamente a la esclavitud del pecado y no poder ministrar al Dios Santo que te prepara en santidad para llevarte eternamente con Él. Una vez nosotros pensamos, y mira todo lo que predican, si estuvo escuchando un mensaje, estuvo escuchando una palabra, y todo bendición, y todo bendición, y todo aliento, aliento. No conocen, sí, muchas cosas sí se conocen, pero muchas cosas no se predican porque están bajo otro señorío, no bajo el señorío de Cristo. Amén. Y eso nos puede pasar a nosotros si nosotros no permanecemos con un solo Señor. Dios nos da bendición, nos aclara. Él solo es el que bendice, ni siquiera es nuestra fuerza, Él es. Por tanto, a Él solo quiere que se lo debamos. Él es nuestro Salvador, nuestro libertador, para que sea solo del Señor, de nadie más. Él nos libertó, no nos dejó ni siquiera un poquito de alternativa de pensar que es otro y no nuestro Dios. La primera carta de Juan, yo pensé que era gratis, mi Luca me dice 5 pesos. ¿De aquí o de la cocina, Luca? ¿Algo para la ampolla? Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, su sistema, sus formas, el pensamiento del hombre y de la mujer en el mundo. ¿Cómo es pertenecer a los círculos altos? ¿Y cómo se hace? Hay mucha gente que no es de los círculos altos, es de los medios, de los bajos y algunos de los medios más bajos también. Pero hay gente que se las ingenia y encaja arriba. ¿Cómo hace? Los de arriba visten Nike, Fila, Adidas en sus pies y ellos no sé qué venden hasta la abuelita, empeñan su familia, pero andan calzados con zapatillas de 700 pesos. Los de arriba calzan, no sé, esas marcas que yo ni sé cómo son, en sus ropas de vestir. Allí andan todo bien pituquitos y de marca. No sé qué venden, pero ellos encajan allá arriba también. Hablan, no, medio raro, ¿viste? Oye, no, así hablan. Eso no, mira, madre. Nosotros hablamos diferente, pero hay gente que no sé cómo, pero encajan. ¿Qué vendieron, mi hermano? ¿Qué empeñaron para estar en esos círculos? ¿Cuál fue el pensamiento que los movió a hacer y a hacer lo que hicieron? El pensamiento del mundo, tener para ser algo, tener para ser alguien, y no importa a quién sacrifiques con tal de tener para alcanzar otro nivel, otro círculo, otro peldaño, otra altura social, con las cosas materiales de la vida, con las cosas que el mundo tiene. Dios no ha hecho esas cosas. Dios puso 12 hombres, luego 70, luego muchos más que nacieron en el Señor, en la altura, hermano, que ningún otro pudo tener, y no lo hizo con cosas materiales. Les dio el honor que los títulos no dan, les dio el honor que las cosas materiales nunca nos podrían hacer alcanzar. Nos puso en las alturas celestiales junto con el Señor Jesucristo, sin cosas materiales, sin estudios, sin estatus social. Los puso bien arriba. Gente que cambió con la gracia de Dios el mundo, transformó su sociedad, transformó el tiempo en el que ellos vivieron con la gracia y con el poder del Señor. Dios dentro de ellos, la vida espiritual dentro de ellos. Eso es lo que la iglesia del Señor necesita, no el sistema del mundo. Quiere ser alguien honorable, llénese de Dios, porte a Dios, sea el recipiente, el continente donde su Señor encaje a la perfección, donde se sienta cómodo, a donde Él esté tranquilo que usted no lo va a sacar en ningún momento, porque aceptó voluntariamente su señorío y ser el templo de su Espíritu Santo. Quiere ser alguien. Dios dentro de nosotros puede hacernos alguien, puede darnos honor que nadie más nos puede dar, ni la sociedad, ni las riquezas materiales, ni las cosas que el hombre puede alcanzar. Eso es el mundo. Tener para ser. Usted puede andar en chancletas si Dios le deja que ande en chancletas, pero llénese de Cristo, y cuando un hombre esté necesitado, usted tendrá la riqueza verdadera para dar. Podrá influenciar su sociedad a su alrededor como nunca nadie lo haya hecho. No necesita Fila, no necesita Adidas, no necesita el lava seca plancha ropa, no necesita el auto último modelo. El mundo para ser alguien ostenta. Tu Dios no es ostentoso, es sencillamente poderoso. No anda ostentando su poder. Él es poderoso, pero sencillamente poderoso. ¿Qué hace el mundo? Tiene un autito nuevo, baja el vidrio, pone el codo. ¿Para qué? Maneja con el codito en la ventana. Miras de reojo tu anteojito negro. ¿Qué más te añadió?
si lo que somos como persona, nadie lo ha podido limpiar, solo el Señor. Y lo que de bueno hay dentro de nosotros solo es el tesoro de Cristo, que ha querido que nosotros atesoráramos. No es ninguna otra cosa. Lo bueno que usted ve en mí no es yo, no soy Humberto, es el tesoro que Dios haya puesto. Lo bueno que yo vea en usted no es usted, es el tesoro de Cristo en su almacén. Lo malo que ve en mí, eso sí es mío. Y es lo que todavía el Señor tiene que limpiar. Un codito en el vidrio no me cambia. Eso es el mundo. Amar el mundo es hacer eso. Tu anteojito, tu peinadito para el costado. Oh, dice, mira qué chico. Descúbrelo. A ver qué chico. Oh, dice, qué hermosa viva. Descúbrela. A ver qué hermosa viva que es. Busca la gracia de Dios. No ame el mundo, no ame las cosas que están en el mundo. Si usted ama al mundo, no puede ser siervo del Señor Jesucristo. No puede ministrar al Señor con libertad. No puede hablar de su vida con libertad, del sistema que Dios le preparó, de ser portador de Cristo dentro suyo con toda satisfacción. Cristo vive dentro de nosotros. Nosotros somos el templo de su Espíritu Santo. Nadie más lo puede ser. No tenemos más cosas. No hay nada más que ostentar. La casa es sencilla. El autito está medio pelo, de medio pelo para abajo. Las ropitas se repiten, no hay mucho cambio que digamos. Las zapatillas, bueno, qué sé yo. Mi esposa se molesta cuando yo le digo que me casé con un zapato agujereado en la planta. Tenía un agujero, pero media del color de la planta del zapato. Me arrodillé para que oraran y bendijeran mi matrimonio, así como uno se arrodilla con la planta del pie así para atrás. Ella no supo que yo tenía un zapato de suela agujereada. Le puse todo lo que pude y Dios me dio para darle una casita que no se llegó a terminar. Pero lo que ella se casó no fue con el zapato agujereado. Dio otra cosa. Es algo tan sencillo ser hijo de Dios. ¿Por qué andamos esclavos del mundo y su sistema? Ah, no, pues yo me quiero poner tal cosa. No nos cambia. Es el mundo que te enreda. Te saca el tiempo de Cristo. No puedes ministrar. No puedes hablar que este sistema es perverso. Y Dios nos ha preparado una vida diferente. Somos pasajeros y vivimos como si tuviéramos raíz sobre la tierra y nadie nunca nos vaya a quitar. Vivimos como si tuviéramos la potestad en nuestra vida. Lo que dice Dios, nadie tiene potestad de retener el espíritu en el cuerpo. Y nosotros no vivimos así. Decimos somos del cielo, no somos de la tierra, pero vivimos como si fuéramos de la tierra, con un sistema del mundo metido en nuestra cabeza que nos gobierna, que nos lleva a querer tener. Por el tener nos hace endeudar, por el endeudar nos hace trabajar, por el trabajar nos saca las horas de Cristo, nos hace darle al César. Por esas deudas del trabajo y el tiempo no podemos servirle. Por el no servirle mentimos, nos excusamos de que si queremos. Mire para dónde se va estirando la cadena, larga, larga, larga. Con todo eso sea siervo de Cristo. Recoge lo que el Señor le da. Hable del Señor. No está seguro de que esta no es la vida, la del mundo, sino la que Él nos ha preparado para nosotros. No está seguro que ser sencillamente humilde o limitado de condición no te rebaja como hijo de Dios. No es un impedimento para ser siervo. Hasta puede alcanzar la condición de ser indigno de este mundo. Solo que tiene que llenarse de Cristo. Libertados del poder de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos en santidad y en justicia todos nuestros días delante de Él. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, lo voy a alargar hasta que se me enfríe el té. Y le cuento que parece que tiene brasa porque no se enfría. Así que cuando se enfríe me lo tomo y terminamos. Libro de Hechos, capítulo 4. Versículo 16. 15, perdón. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí.
diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolo les intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Les intimaron, les amenazaron, para que no hablen a nadie en el nombre de Cristo. Ellos predicaban a Jesucristo, pero de verdad, contra el pecado, contra el mundo, contra su sistema. Sacaban al hombre, le mostraban el amor de Dios, pero sobre un fundamento de verdad, no de mentira. No vení, Dios te ama como estás. No, hermano, eso es mentira. Eso es revocarle con lodo suelto algo que ya no sirve para nada. Ellos trazaron un fundamento de verdad. El hombre vive en pecado, está del todo corrompido, del todo muerto, no tiene arreglo. El amor de Cristo entonces vino para salvarlo y sacarlo de esa condición. El Señor era su Señor en ese tiempo. Les amenazaron para que no hablen a nadie, y ellos dijeron: juzguen ustedes si es digno obedecer a Dios antes que a los hombres. Aleluya. ¿Y qué hicieron? Siguieron predicando. Y de la misma forma, los gobernantes le entregaron, sí, y ellos dijeron: los gobernantes le entregaron. Los sacerdotes fueron parte, sí, ellos dijeron: los sacerdotes fueron parte. El pueblo estuvo de acuerdo, sí, ellos dijeron: el pueblo también estuvo de acuerdo, y ellos también le entregaron, y ellos también le crucificaron. Como estaba escrito en el libro de Salmos, dijeron: aquí se está cumpliendo la cosa. Los gobernantes, los ancianos, los sacerdotes, todo el pueblo, todos se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Siguieron predicando. ¿Por qué, hermanos? Porque tenían un solo Señor. Y ese Señor fue el Señor Jesucristo. No era Señor el gobernante, no era Señor el sacerdote, no era Señor su propio yo, no era Señor su propia integridad, no era el miedo, no era la muerte. No tenía ningún Señor más que el Señor Jesucristo. No había esclavitud en estos hombres, y fueron siervos verdaderos del Señor Jesucristo. Hebreos dice que el hombre estaba, por temor a la muerte, esclavo durante toda su vida, sujeto a servidumbre. Por temor a la muerte estaba sujeto a servidumbre toda su vida. Estos hombres no tuvieron temor a la muerte. La amenaza era de muerte, la cosa era en serio. Mataron a muchos, pero tenían un solo Señor, nadie más que su Señor Jesucristo. A Él le obedecieron, siguieron predicando, y su Señor se hizo cargo de ellos. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Qué grado de libertad tengo yo? ¿Qué grado de independencia tengo yo, usted, para ser siervos exclusivamente del Señor Jesús y de nadie más que de Él? En el libro de Amós, vamos terminando, después voy a tomar el té. Libro de Amós, capítulo 7, dice: entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profeticéis más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías:
no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Otro hombre que no tiene Señor más que su Dios. Vino Amasías el sacerdote, dice, le habló al rey, le dijo: Rey, Amós está profetizando y la tierra no puede aguantar las palabras, no puede aguantar lo que Amós está profetizando. Es muy duro y se va a poner feo el asunto. Entonces fue y me dijo: vete, vidente, profetiza allá. Dice: no profetices más aquí, come allá tu pan y bebe allá tu agua. Dice: este es santuario del rey. ¿Qué tal? Dios había vendido un pedazo de terreno. Ahora ese terreno era del rey Jeroboam. Y si este es santuario del rey, hasta un santuario tiene. Se había engrandecido tanto, se hizo intocable, hasta santuario tenía el hombre. Dice: no profetices más. Y Amós dice: yo no soy profeta, no soy hijo de profeta, soy boyero junto a higos silvestres. Dios me sacó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza. Como usted y como yo no era profeta del ministerio, eso dice él: yo no soy profeta. Pudo profetizar porque Dios le puso palabra en su boca, y encontró en ese pueblo un hombre que no tenía otro Señor más que su Dios, su Señor verdadero, no reconocía otro dueño más que él, y lo mandó allá al santuario del rey a predicar y a profetizar que Israel iba a ir cautivo a tierra ajena. Vino Amasías y dijo: no profetice. Dice: tú dices que no profetice. Mira lo que quedó aquí. ¿De dónde salió esto? Quedó otro poquitito. Ese poquitito es para vos. Tu mujer será ramera, dice, en medio de la ciudad. Tus hijos, tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda. ¿Por qué nosotros callamos? ¿Quién nos hace callar? ¿Quién nos amenaza para no hablar la verdad? Amén. ¿Quién nos amenaza para no hablar de Cristo? Para no ser sus siervos, solamente cuando otro Señor haya en nuestra vida. El Estado Nacional, como en muchos lugares, está haciendo un trabajito para absorber la libertad de la Iglesia de Cristo. Eso es lo que se hace. Con un sueldito, con alguna cosita, con una dádiva, con una generosidad de este político, del candidato, del intendente, del diputado. Nos van a dar cositas y de esa forma nos van a querer esclavizar, porque nos están sustentando, porque nos están dando un sueldo, porque nos están dando una altura, un mismo nivel que otras religiones, para absorberle la libertad. Ahora nos tocará también en algún momento a nosotros estar en la condición en la que estuvo el profeta Amós. Nos tocará estar en la condición que estuvieron Pedro y Juan, con algún político, con alguien que esté encargado de la administración del Estado. ¿Y qué va a hacer usted, mi hermano? ¿Qué voy a hacer yo? Los cristianos, muchos siervos, están corriendo, buscando estas cosas y van a perder su libertad. Nosotros hoy no nos codeamos con nadie. Todavía no estamos al lado de ningún político, pero muchos pastores y otros siervos sí lo están. Amén. Ya están en esos círculos, ya se andan codeando, sus amigos ya son ellos, cenan, almuerzan, bailonguean con ellos, todo lo que sea, y no pueden decir nada. Porque les han permitido enseñorearse, les han permitido darles algo que quitara su libertad y que hiciera dependencia de ellos. Esta gente no tuvo otro Señor, no tuvieron temor de perder la provisión, no tuvieron temor de la muerte, no tuvieron temor del castigo, de nada. Un solo Dios, un solo Señor, su mente, su corazón, su alma, todas sus fuerzas eran solamente para ese Señor.
Es fácil perder la libertad, hermano. Así es. Solo tienes que darle al concepto de quien te extiende la mano y habrás sido subyugado por alguien, como hizo Menem. Los días les decía a los hermanos, ¿qué pasó con Menem? Así van a hacer con la iglesia del Señor, van a querer hacer. Menem hizo unas cuantas de toda clase, vendió, compró, sacó, hizo de todo. Lo amenazaron, lo iban a tener preso, no lo iban a largar nunca más, tenía para muchos años. Se fue a Chile, se casó el hombre, una señora más joven, tuvo sus hijos, estuvo por Chile y de aquí lo amenazaban. Cuando cruce lo agarramos, cuando cruce lo agarramos, no va a querer cruzar. ¿Qué hizo el hombre? Cruzó, se vino para el lado de La Rioja, le esperaron con caravana, bombos, platillos, fiesta, chaya, samba, locro, de todo hubo el día de su entrada. ¿Quién le dijo algo? Nadie. Los Kirchner tenían autoridad y poder para hacerlo, pero nadie le dijo nada al hombre y hasta ahora es nuestro senador. Y nadie le dice nada. ¿Qué pasó con ese hombre? Se enseñoreó de los políticos que estaban en la administración. Se enseñoreó hasta de los Kirchner, por eso no le dijeron nada. Les dio un poquito a cada uno, una tajadita de lo que él tenía. Un votito por acá, un diputado suyo allá, para aprobar esto, para aprobar lo otro. Les untó el dulce a cada uno en su pancito y él entró. Nadie podía decirle nada porque perdieron la libertad de ejercer su señorío. Así somos nosotros. El Señor nos libertó completamente. No dejó cadenas. La promesa suya era libertarnos de todos nuestros enemigos para servirle todos los días en santidad y en justicia delante de Él. El pueblo del Señor vuelve voluntariamente a la esclavitud y no puede administrar verdaderamente a Dios. Piense, medite, ¿qué grado de independencia tiene usted para ser siervo de Cristo? Dios te bendiga, hermano.